Tenemos el siguiente problema que nos dice unos observadores en dos pueblos A y B. Entonces pongámosle valor de A y B. Aquí está el pueblo B y aquí está el pueblo A. Dice a cada lado de una montaña de 12.000 pies. O sea, están a cada lado de una montaña de 12.000 pies. Está este lado y este lado. Va. Están describiéndonos el problema de altura. La altura de la montaña de 12.000 pies. Miden los ángulos de elevación entre el suelo y la cumbre de la montaña. Vea la figura suponiendo que están en el mismo plano vertical. Calcule la distancia. Aquí lo que tenemos que hacer es calcular la distancia que hay entre estos dos. Pero lo que tenemos que hacer aquí en sí, tenemos que descomponer el triángulo en dos partes. Teniendo en cuenta que este mide 28 con 12.000 pies de altura. Y tenemos que descomponer la otra parte. Teniendo en cuenta que esto mide 46 y los 12.000 pies de altura. 12.000 pies de altura. Entonces, pues lo mismo que yo les dije de las funciones, tenemos seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al adyacente dividido la hipotenusa. Y tangente, siempre le doy valor de coca. Coca, cateto opuesto y yo cateto adyacente. Pongámosle K a este. Ángulo aquí. Y bueno, tenemos el ángulo y tenemos el cateto opuesto. Entonces, para hallar el cateto adyacente, tenemos que utilizar la función tangente. Entonces, pues, tangente de 28 es igual al cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Este que es 12.000. 12.000 dividido el cateto adyacente. Pero no podemos pasar esto a multiplicar para dejar solo el cateto adyacente. El cateto adyacente pasa a multiplicar al otro lado y tenemos que buscar la manera de dejarlo solo, porque no puede pasar el 12.000 a multiplicar de una vez. Recuerden las reglas de despeje. Entonces, cateto adyacente, tangente, que está multiplicando a tangente de 28. Y es igual a 12.000 pies. Para hallar el cateto adyacente, es igual a 12.000 dividido tangente de 28. Que es igual. Entonces lo meten en la calculadora. 12.000 dividido tangente de 28. Y es igual a 22.568.72 pies hasta el punto medio. Entonces, ahora, espérenme. Va, ahora tenemos solo la mitad de la distancia, o sea, tenemos solo la distancia de A para el punto medio que hay entre los dos pueblos, que es de 22.568 pies, 568.72 pies. .72 pies. Bueno, pasándonos a este triángulo, que es la distancia del punto B al punto medio, tenemos la altura. Tenemos la altura, que es de 12.000 pies,
Y tenemos nuestro ángulo de este lado que es de 46 grados. Y ahora podemos utilizar también la opción tangente. Tangente de 46 es igual al cateto opuesto, que de igual manera sigue siendo porque el opuesto es 12.000, está enfrente del ángulo, y este es cateto adyacente. Entonces dije que este era cateto adyacente, entonces dije que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. El cateto opuesto es de 12.000 dividido el cateto adyacente. Recuerden el mismo método que yo les enseñé, que tiene que pasar este a multiplicar al otro lado para poder pasarlo a dividir. No puede pasar este a multiplicar al otro lado. Entonces cateto adyacente multiplicando a tangente de 46 es igual a 12.000. Entonces ahora, pues para llegar al cateto adyacente es igual a 12.000 dividido tangente de 46. Entonces 12.000 dividido tangente de 46 y nos da un valor de 11.588.27 pies. 588.27 pies. Entonces, para hallar la distancia entre estos dos, hallamos solo una parte del... Entonces, hallamos esa parte del triángulo, o sea, hallamos esta parte con esto, con la misma función tangente, y hallamos la otra parte que era de 11.588.27 pies. La distancia que hay desde este punto a la montaña es de 11.588.28. Y la distancia que hay desde el punto A a la montaña, o sea, a la altura de la montaña, 22.568.72 pies. Entonces, para hallar la distancia, siempre tenemos que sumar todos esos resultados. O sea, 22.568, etcétera, más 11.588. Entonces, 11.588.27 pies más 22.568.72. 22.568.72 pies. Entonces la distancia es 11.588.27 pies más 22.568.72 y nos da un total de 34.156.99 pies de distancia, y esa es la distancia que hay entre esos dos puntos. Aquí está una parte y aquí está la otra parte.